director de toxicología hoy. Doctor, gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, no tenemos el resultado en lo que es la muerte lamentable de este joven en particular, pero sí podemos aprovecharlo usted para preguntarle por el consumo de estas pastillas, ¿no? Que se ha extendido tanto en las fiestas electrónicas y que de tanto en tanto lamentablemente causan la muerte. Sí, a ver, como característico estas pastillas lo que provocan es afección de varios órganos del cuerpo, o sea, de varios sistemas, pero principalmente del corazón, o sea, del sistema cardiovascular y del cerebro, o sea, provocan cuadros de excitación, de euforia, que pueden llevar incluso a cuadros de convulsiones, y lo más peligroso es que provocan arritmias en el corazón, o sea, alteraciones del ritmo del corazón que pueden llevar a un paro del corazón con la consecuente muerte, bueno, el edema agudo de pulmón y demás que pudo haber sido una de las causas del deceso, ¿no? ¿Y por qué está asociada siempre la fiesta electrónica, la pastilla y el consumo de agua mineral? ¿Cuál es el efecto que produce en el cuerpo que requiere de agua? Y porque lo que provocan es un efecto euforizante, ¿no? Un efecto, nosotros le decimos simpático y mimético. O sea, los chicos lo que ven están, tienen mucha sudoración, están con mucho movimiento y eso puede provocar un cuadro de deshidratación. Por eso es importante una hidratación paralela para evitar las complicaciones sobreagregadas que tiene, además de las que ya mencionamos, ¿no? El consumo de estas cosas. Claro, doctor, bueno, recién Débora refería al paro cardiorrespiratorio, que es el desenlace. De acuerdo a la autopsia, se habla de un edema pulmonar y de un edema encefálico. La pregunta es si este cuadro general le parece compatible con el consumo de este tipo de sustancias. Y bueno, por otro lado, si lo que referían los amigos es que no fue el único que las consumió, pero bueno, entiendo que cada organismo reacciona de manera distinta. Sí, sin duda, no todos reaccionan de la misma manera, aunque la sintomatología es bastante característica de esta, la del éxtasis, ¿no? La de los casos Claro. de los chicos que están bailando y se mueren en el boliche o hacen cuadros convulsivos, se desmayan en el boliche de forma súbita. Eso es bastante característico del MDMA y sus derivados, ¿no? Y hay que recordar que muchas veces prueban distintas variaciones en las fiestas con el desafío de plantear, bueno, qué fue realmente lo que tomó esta persona, ¿no? ¿Qué combinaciones están haciendo en el mercado ilegal? Y puede pasar, a propósito de algo que recién decía Luis, que dentro de una misma... A ver, hay dos alternativas. Una, la que planteaba Marina, que un grupo de amigos consuma lo mismo y a uno lo afecte y termine lamentablemente con este resultado por características propias de esa persona. Sí. Y también otra alternativa que le pregunto es si puede haber dentro de una misma partida en la que se venden pastillas, algunas que tengan un corte, digamos, más letal, no sé. Sí, sin duda, las dos cosas son posibles, ¿no? Acá estamos hablando de un tema de la persona, el huésped, que puede tener distintas características, que puede desarrollar una sintomatología distinta y después de haber consumido algún derivado distinto. Como te digo, los van probando, esto se hace en laboratorios clandestinos que no tienen ningún tipo de control, por supuesto. Entonces esto lleva a este tipo de cuadros, ¿no? Que muchas veces son tan inesperados. David, yo le pregunto esto porque, no por usted, ¿no? Pero evidentemente como es un especialista, habla con cierta naturalidad de lo que pasa y lo que se consume. ¿Hay procedimientos, barreras elementales para evitar que tomen una pastilla letal? Obviamente yo al chico no lo conozco, lo que uno ve en las imágenes es que es una persona, o que aparentemente era una persona saludable. O normalmente les pasa a personas que tenían ciertas patologías anteriores y consumen lo que consumen todos, aunque es verdaderamente muy nocivo siempre, y le hace peor. ¿Qué es lo que cree que pudo haber pasado y que pasó en otras ocasiones? No hay manera de poder prevenirlo o evitarlo. Por eso es tan peligroso y tan riesgoso y además viene creciendo el consumo de esto. Por eso es tan importante llevar conciencia a los chicos de que no es solamente dosis dependiente. Por supuesto, si uno se toma 10 pastillas y otro se toma una, el que tomó 10 va a tener más efectos tóxicos. Pero una sola pastilla puede ser la desencadenante de un cuadro fatal, un cuadro Doctor, grave. en este sentido... Ahí es donde radica el riesgo. Un segundito que quería seguir en esa línea para terminar. Digo, ¿y es cierto que en otras ciudades del mundo hay como ciertos controles en el diseño de la pastilla? Entonces, el que va a tomar una pastilla sabe que si la pastilla, estoy diciendo cualquier cosa, tiene un triangulito o tiene determinada marca, es menos nociva que otra. ¿Eso sucede? Desconozco si el Estado está interviniendo para tener un control de la cosa. Que yo te he entendido, no.
sí en la jerga, o sea, los chicos mismos conocen y saben, che, esta pega más que esta, ¿no? Entonces, si te pegás con esta, ahí probablemente el efecto sea más importante, ¿no? Entonces ahí es donde ellos van eligiendo qué tipo Claro. de pastilla consumir. Claro, en este sentido y pensando en los efectos diferenciales, ¿no? Que uno consume y quizá, bueno, obviamente no lleva este resultado trágico. Uno de los amigos refería que el joven de 27 años no había comido durante el día. Refería a esto. Le pregunto si esto puede generar un impacto diferencial, la no ingesta de alimentos previa. No creo que en este caso puntual, siempre que una persona no come, no se hidrata, son factores agravantes, ¿no? Porque además mezclan con alcohol, mezclan con quizás cocaína, con otras cosas que van haciendo una potenciación y agravan todavía el efecto. Yo creo que en este caso es bastante característico del éxtasis, habrá que ver después la autopsia y qué es lo que pasa, ¿no? Pero el tema de las arritmias súbitas que pueden desencadenar una muerte tan repentina es bastante frecuente en este tipo de sustancias. Doctor, usted es muy joven, pero en su experiencia, ¿estamos viendo cada vez más jóvenes intoxicados? A veces llegan a las guardias y afortunadamente los médicos tienen algo para hacer y salvarles la vida, y en otros casos como en este que llegó al Fernández, nada se pudo hacer. ¿Usted ve un incremento de intoxicaciones en jóvenes que derivan en cuadros graves y en internaciones y en algunos casos muerte? Sí, claro, el consumo de éxtasis aumentó un 200%. Wow. Esto es estadístico, ¿De se cuándo a triplicó el cuándo? consumo de cocaína. Esto fue en los últimos 10 años, una estadística impresionante. Y esto es, nosotros lo vemos. Se filtró, ahí lo escuchamos correctamente. 200, a ver, doctor, 200%. 200% el incremento de consumo de éxtasis en estos años. Bueno, y estaba hablando del consumo de cocaína también, el doctor Dadik, porque Ahora, bueno, yo es me acordaba... una enormidad, ¿no? Sí, bueno, es que el doctor, a propósito del Fernández, el doctor Damín, que también es referente allí, bueno, también lo viene marcando, y lo viene marcando desde hace muchos años, así que las cifras que das, Dadik, son, bueno, impactantes, pero lamentablemente no nos sorprende. Vos decías 200% en el tema del éxtasis y creo que estabas hablando de la cocaína. Se ha triplicado el consumo de cocaína. Y uno diría, el alcohol viene bajando, no, viene subiendo y se está igualando el consumo de mujeres y varones. O sea, y además los observatorios de drogas de europeos ya dan, en el año salen hasta 500 sustancias nuevas, que son un desafío para los médicos también plantear qué consumió. Hoy fue esta, ¿no? Y digo, puede ser mefedrona, o puede ser cocodrilo, o puede ser... Todo el tiempo hay nuevas sustancias que llevan también un desafío, ¿no? Francisco, te puedo llamar por el nombre de pila, ¿no? Supongo que sí. Francisco, ¿la pandemia pudo haber incidido en este aumento exponencial del consumo de drogas? Se ha visto que la pandemia, en realidad las estadísticas lo que muestran durante la pandemia es que bajó, pero porque las estadísticas probablemente son infructuosas, no son reales. La verdad es que hubo un aumento, o al menos se ha visto un aumento del consumo de alcohol, quizás ese tipo de cosas. El éxtasis, hay muchas otras que son más asociadas a fiestas, a momentos más de sociabilidad, con lo cual es difícil de poder hacer la determinación de eso. ¿Y hay algún correlato con la crisis económica, con esta sensación de hastío, de tristeza que reflejan todas las nubes de opinión? Mira, la realidad es que el consumo de drogas es invariable a estatus social, no importa, sea Claro, rico, es transversal, sea clase media, total. sea pobre. 100%, o sea, la persona busca en realidad darse placer, evitar el miedo, y por supuesto hay una cuestión también social, ¿no? Que están de moda, que prueba esto, los chicos buscan explorar, entonces lleva a este tipo de situaciones, ¿no? Sí, y lamentablemente, doctor, frente a esto que usted marca, estadístico, de un crecimiento tan importante del consumo de drogas, no hay campañas, ¿no? No hay campañas de ningún tipo de concientización respecto del tema de las adicciones. Bueno, le agradecemos mucho que haya hablado con nosotros. El doctor Dadik es médico toxicólogo. Yo tengo particular cariño por los toxicólogos. Mi papá fue durante muchísimos años subjefe del Centro de Toxicología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Así que a todos los toxicólogos, que es una especialidad tan particular, un saludo especial. El doctor es toxicólogo en Trinidad de Palermo y director de Toxicología Hoy.